Hoy vamos a hablaros de la frecuencia cardíaca óptima para hacer un entrenamiento. Es importante conocer esta frecuencia cardíaca para obtener los mayores beneficios del entrenamiento, así como evitar posibles complicaciones. En Cefine lo hacemos a menudo para poder trabajar en esta frecuencia cardíaca perfecta. Hoy os vamos a enseñar a calcularla. ¿Cómo podemos calcularla? Para calcularla tenemos una fórmula, pero para esta fórmula necesitamos conocer tres datos. El primero es la frecuencia máxima teórica. La fórmula más fácil es hacer 220 menos la edad del paciente. Así, cuanto más joven sea el paciente, la frecuencia cardíaca máxima teórica será mayor. Esto, acordaros, es la teoría. Para saber la frecuencia cardíaca máxima a la que de verdad podéis llegar, tendríais que hacer una prueba de esfuerzo en un lugar especializado. En aquellos pacientes que tengan patología cardíaca o que estén tomando betabloqueantes, esta fórmula se modifica un poquito. Sería 164 menos la frecuencia cardíaca en reposo, que os explicaré ahora a continuación, por 0,7. También necesitamos conocer la frecuencia cardíaca en reposo. Esta es la que tenemos cuando nos levantamos por la mañana. Lo más fácil sería hacerlo antes de levantarnos de la cama. Podemos hacerlo con una pulsera de actividad, con una banda cardíaca o simplemente a la vieja usanza. Nos ponemos dos dedos en el pulso y contamos el número de latidos que tenemos durante 30 segundos. Como la frecuencia cardíaca es el número de latidos durante un minuto, esta cifra que tengamos la podemos multiplicar por 2 y ya tendremos este dato. El último dato que necesitamos es la intensidad de entrenamiento a la que queremos entrenar. Puede ser muy ligera, que sería menos del 57% de la frecuencia cardíaca máxima teórica, podría ser ligera, que estamos entre un 58-64%, podría ser moderada del 65 al 76% más o menos, o ya una actividad vigorosa del 77% en adelante. Con todos estos datos ya podemos calcular nuestra frecuencia cardíaca de entrenamiento mediante la fórmula de Carbonen. Esto se hace de la siguiente manera. Tenemos la frecuencia cardíaca en reposo y le sumamos la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca en reposo por la intensidad de entrenamiento en decimales. Es decir, si queremos hacer un entrenamiento por intervalos más vigoroso, tendremos que multiplicar toda esta primera parte que os he dicho por 0,8, por ejemplo, para trabajar un 80% de la intensidad. Pero si queremos hacer un trabajo más dirigido a mejorar la resistencia cardiovascular en fases iniciales, pues empezaríamos con una intensidad ligera moderada, pues podríamos empezar con un 60%. Entonces, todos estos datos del principio los multiplicaríamos por 0,6. Este dato de la frecuencia de entrenamiento óptima nos va a servir para saber si nos estamos pasando, o sea, si nuestro paciente está subiendo demasiado su frecuencia cardíaca o si por el contrario nos estamos quedando cortos. Os doy unos ejemplos prácticos para que podáis entenderlo mejor. Si nos estamos quedando cortos, es decir, la frecuencia cardíaca a la que llegamos no llega a ser la frecuencia cardíaca óptima de entrenamiento, puede ser porque el paciente tenga miedo de caerse y vaya muy despacio, que tenga problemas de equilibrio o problemas de fuerza. En este caso, podríamos aumentar la intensidad del ejercicio, por ejemplo, haciendo ejercicio con los brazos. Podría ser en un cicloergómetro o con pesas, con gomas, con lo que tengáis por casa. Así sabemos que con el ejercicio de brazos podemos hacer que la frecuencia cardíaca se eleve un poquito más. Sin embargo, y sobre todo en pacientes con riesgo cardiovascular, si vemos que la frecuencia cardíaca aumenta mucho, sabemos que tenemos que bajar la intensidad o aumentar los tiempos de descanso o ambas. Otro ejemplo práctico, por ejemplo, en el trabajo en piscina, conseguimos que la frecuencia cardíaca se eleve un poquito menos. Ante estímulos similares, por el efecto del agua en el cuerpo humano, conseguimos que la frecuencia cardíaca no se eleve tanto. Bueno, espero que con este vídeo os haya quedado un poquito más claro todo el tema de la frecuencia cardíaca de entrenamiento. No dudéis en escribirnos si tenéis cualquier tipo de duda. ¡Nos vemos, familia!